Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy es un día que genera muchas expectativas, porque el gobierno de la República ha decidido suspender 6 artículos de la Constitución de la República. Los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, que afectarán a 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela y un poquito más de 70 en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Esta mañana nos acompañan aquí en el set de Frente a Frente el secretario de Seguridad, don Ramón Savión, el comisionado Ramón Savión, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, comisionado. Muy buenos días. Es un placer tenerlo en el programa, al señor secretario de Seguridad, acompañado del director general de la Policía Nacional, comisionado don Gustavo Sánchez, días, aquí a mi izquierda. Buenos días, comisionado. Del director de la DPI, el comisionado Hugo Velázquez, a quien también le doy la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Un honor. El director de las Fuerzas Especiales, comisionado Miguel Pérez Suazo. ¿Qué tal, Muy buenos comisionado? días, Buenos días, bienvenido. Gracias. Y el director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del CONADE, don Luis Chinchilla. Es bueno que siempre esté el CONADE aquí, porque definitivamente esta suspensión de garantías constitucionales y esta emergencia por la cual se suspenden las garantías constitucionales en un poquito menos de 200 barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, debe diferenciarse de otros estados de emergencia que hay en América Latina. El Estado es el único, según la doctrina, que viola los derechos humanos. Por muy delincuentes que sean los delincuentes, y permítanme aceptar esta expresión, tienen sus derechos. Por lo tanto, en cualquier emergencia, en cualquier coyuntura de suspensión de garantías constitucionales, hay que velar por el respeto de esos derechos que tiene la gente. Y eso va a marcar las diferencias entre esta decisión del gobierno hondureño y otras que se han tomado en América Latina. Dicho esto, me parece oportuno lanzar ya al aire la pregunta que tenemos para esta mañana. Nos gustaría que usted compartiera con nosotros, con comentarios, con sugerencias, con críticas constructivas, toda la temática que aquí se aborde este día. Así que vamos de inmediato con la periodista Luz Madrid. Buenos días, Lucecita. Buenos días, Renato, a nuestros panelistas y por supuesto a nuestros televidentes. El tema del día para que usted pueda debatir con nosotros hoy en Frente a Frente. El alcance de la suspensión de las garantías de la Constitución establece en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99. Le repito, el tema del día, el alcance de la suspensión de las garantías que la Constitución establece en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99. Puede tener un enlace directo con todas nuestras redes sociales a través del código QR en la parte inferior de la pantalla. Opine con nosotros, somos un enlace para saber su opinión aquí en Frente a Frente, Renato. Ok, ¿qué artículos se suspenden a partir de las 6 de la tarde de hoy hasta el jueves 6 de enero del próximo año? El 69, que establece lo siguiente: la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. ¿Qué otro se suspende? El 78. ¿Qué reza el 78? Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. También por 30 días queda suspendido este artículo de la Constitución en un poquito menos de 200 barrios y colonias. Repito, las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Otro artículo que se suspende es el 81. Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir y entrar y permanecer en el territorio nacional.
En el 84, nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. El 93, ¿qué reza el 93? Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella si otorga caución suficiente de conformidad con la ley. Y el 99, son 6 artículos. El 99 establece: el domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de 6 de la tarde a 6 de la mañana sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo. Estos 6 artículos constitucionales quedan suspendidos por 30 días. Y aunque ustedes crean que soy reiterativo, digo que esto no abarca todo el territorio nacional. Es para un poquito menos de 200 barrios y colonias. Deben tener muy claro eso. Y voy a dejar aquí al secretario de Seguridad, don Ramón Savillón, para que sea el primero que responda a esa pregunta que nos hacemos hoy en Frente a Frente, o mejor dicho, esa premisa, el alcance o los alcances de la suspensión de las garantías que la Constitución establece en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99. Y luego un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad. Bueno, ya tengo toda la cúpula policial aquí, ellos lo pueden expresar, pero aquí está resumido y nos va a ser como un punto de referencia para tenerlo en todas las 2 horas de programa. Comisionado Savillón. Muy buenos días, Renato, colegas y mi estimado amigo el CONADE, compañeros en estudio y la población en general, muy buenos días. Estamos en una época en que el umbral del delito de la extorsión subió a un grado bastante fuerte. Entonces, acudimos a estas normas restrictivas y quiero hacer la aclaración para que el pueblo esté tranquilo. En 2 ocasiones, y no es un toque de queda como se estila ni a nivel nacional ni tampoco en esas localidades. Es restricción en el espacio y en el tiempo prescrito por el artículo de 6 a 6 durante un periodo de 30 días. Así que no es un estado que restringe o impide todos los derechos. Eso es restrictivo. Y también hay que verlo en su espíritu. Eso. ¿Cuál es el espíritu? La tranquilidad pública. En esas zonas, lo que va a tener una restricción de ciertos derechos en el tiempo y en el espacio y también en las modalidades. Pero el policía, ya hemos hablado, hemos tratado de llegar al último policía de esas zonas para que comprenda cuál es el alcance. 1, principio de derechos humanos. Principio de legalidad. 2, principio, legalidad. Y la tercera, el tecnicismo que debe observar en cualquier procedimiento aplicable en cualquiera de los derechos. Renato, hay que alarmarse a la población, aún dentro de esas zonas, el policía tiene que tener cierto tecnicismo y bajo estos 3 principios que le digo, y también hay que decirlo que se va a sustanciar el procedimiento normal de cualquier caso que tengamos. Es decir, hacer sus actas correspondientes, acudir al fiscal y llevarlo a un proceso de legalidad totalmente normal. Así que eso debe llamar a la calma y quiero dejar bien claro, no es un toque de queda, es un estado de excepción de ciertos derechos. Y yo creo que es oportuno en este momento, a partir de lo que usted está diciendo, leer este comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad, el número 57. Esas imágenes que ven en pantalla de ustedes son de hace algunos minutos.
son de la policía ya recibiendo instrucciones Así es. para toda la jornada que le toca librar a nuestra institución policial y otros órganos de seguridad del Estado a partir de hoy a las 6 de la tarde y hasta el jueves 6 de enero del próximo año. Vamos con el comunicado que despeja muchas de las inquietudes del pueblo hondureño. El numeral 1, que la señora presidenta constitucional en Consejo de Ministros, mediante el decreto PCM 29-2022, facultó a la Policía Nacional de Honduras para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en este decreto en los sectores de los municipios del Distrito Central y del Valle de Sula, identificado por las instituciones encargadas de velar por la paz y el orden. Ya vamos a dar a conocer todos los barrios y colonias. Conforme a las facultades otorgadas a la Policía Nacional, respetando el principio de necesidad y proporcionalidad con la intención de mantener la seguridad, el orden y la paz, podrá detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes, respetando la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional, teniendo un particular enfoque en las acciones que se desarrollan en los sectores de aplicabilidad de esta norma. El 3, conforme a lo establecido en el artículo número 2 del presente decreto, la libre circulación se realizará con normalidad en todo el país. O sea, hoy es martes, igual que ayer lunes y que días anteriores. La circulación es normal en todo el país, aún en las zonas descritas en el presente decreto. Fíjese bien, la gente en estos barrios y colonias donde se restringen algunas garantías, podrá movilizarse con toda normalidad, destaca este comunicado de la Secretaría de Seguridad. Y solo podrá ser restringida esa movilidad por las causales aquí descritas, determinadas puntualmente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Honduras. Voy a interrumpir la lectura de este comunicado para que el director general de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, nos explique con más profundidad el alcance de este numeral 3. La libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, aún en estos barrios y colonias, y solo podrá ser restringida, este es el puntito clave, y solo podrá ser restringida esa movilidad por las causales aquí descritas. Y él me va a hablar de qué causales, para que la gente quede clara y plenamente informada y concienciada del alcance de esta restricción de garantías constitucionales. Comisionado. Buenos días, Renato. Bueno, el día de hoy entra en vigencia una herramienta jurídica que el Estado hondureño proporciona a la Policía Nacional y a sus direcciones especializadas para enfrentar a estructuras criminales dedicadas precisamente al crimen organizado y específicamente a la extorsión. Este decreto en realidad está enfocado única y exclusivamente para hacerle frente a esos grupos criminales, a esas estructuras. No afecta a la población. El 99% de la población de Honduras no se verá afectada. ¿Quiénes se verán afectados? Todas aquellas personas que se asocien o que estén vinculadas en estructuras criminales para delinquir. En ese sentido, la Policía Nacional de Honduras es facultada a partir de las 18 horas, las 6 p.m., hasta las 6 p.m. del 6 de enero, para realizar todas las operaciones policiales necesarias en búsqueda de estas personas asociadas ilícitamente para delinquir. Estas personas que cometen algún tipo de ilícito criminal relacionado con el crimen organizado. Ya a partir de este momento son 30 días para que nosotros podamos desplegar y aplicar toda la operatividad necesaria
para la búsqueda, localización y captura de estos grupos. Y ustedes ya tienen bastante información de estas redes criminales que se asocian para delinquir en estas colonias y barrios. Definitivamente, nosotros tenemos mapeados, nosotros tenemos perfilados, nosotros tenemos diferentes procesos de investigación y de inteligencia policial donde se identifican estos grupos criminales como la MS-13, la Pandilla de 18, algunos grupos del crimen organizado independientes y también estructuras dedicadas al narcotráfico. Aquí lo que estamos haciendo es potenciando nuestras actuaciones. A partir de hoy, y ustedes lo vieron en algunas imágenes, en el caso de Tegucigalpa, 1000 funcionarios policiales estarán dedicados a esa operatividad, aparte de todas las operaciones ordinarias y rutinarias que realiza la Policía Nacional. Y en el caso del Valle de Sula, 1000 funcionarios y funcionarios policiales más estarán enfocándose en esta operatividad también. Vamos a ver, voy a verificar una colonia que esté en la lista de restricción de garantías. La Era, por ejemplo. Si usted en La Era sale de trabajar todos los días a las 8 de la noche, solo estoy poniendo un ejemplo, comienza a trabajar a las 5 de la mañana, o sea que usted se levanta a las 4, se moviliza hasta un punto de La Era, no sé si va en motocicleta, si se sube a un taxi, usted no tiene por qué preocuparse, es lo que estoy entendiendo. Su movilidad no va a ser restringida. En ningún momento su trabajo será afectado. Eso debe tener claro. Cualquier ciudadano que habite en estos barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, que quedan con algunas garantías suspendidas. Definitivamente la movilización de la ciudadanía es normal. Si una persona va a salir a las 8, 9, 10 de la noche de su trabajo, no tiene ningún inconveniente para salir de su trabajo y desplazarse a su casa. Si sale a las 3 de la mañana a trabajar, no hay ningún inconveniente para que se desplace. La movilidad está garantizada, lo dice el artículo 2 de este decreto. La Policía Nacional tendrá presencia y garantizará la seguridad de esta población. Solamente las estructuras criminales que van a ser intervenidas serán afectadas en este proceso de aplicación de este estado de excepción parcial. Ahora vamos con el 4. Vamos con el 4. Por favor, sigamos aquí la lógica de lo que nos están diciendo toda la cúpula policial y luego vamos a complementar toda esa información para que no se confunda el público. Vamos con el 4. La Policía Nacional, amparada en el presente decreto, podrá detener a las personas, escúchese bien, y me gustaría que esto sí apareciera en pantalla. El 4, la Policía Nacional, amparada en el presente decreto, podrá detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes, respetando la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional, teniendo un particular enfoque en las acciones que se desarrollan en los sectores de aplicabilidad de esta norma. Queda claro, ¿verdad? Es claro, eso es. Así es, Renato. La Policía Nacional, amparada en el presente decreto, podrá detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse. Por eso yo les digo, en función de cómo han redactado todos estos comunicados y lo que nos dicen los oficiales de nuestra policía, que ellos ya tienen mapeadas las colonias, ya tienen identificados a estas estructuras, a estas redes criminales, ya tienen expedientes de sus jefes y de sus integrantes. Y prácticamente esta restricción, no sé si estoy en lo correcto, estas restricciones van orientadas a capturar a esta gente. Definitivamente. Este estado de excepción parcial, única y exclusivamente va dedicado a la detención de estas estructuras criminales que reúnen los requisitos que usted acaba de escribir y están contemplados en el numeral 4 de nuestro comunicado, personas que están asociadas o tienen vínculos para delinquir. Entonces, esta herramienta jurídica, el Estado hondureño nos está facultando a la Policía Nacional para realizar las capturas necesarias. Y el numeral 5 dice, el estado de excepción es a partir de las 6 de la tarde del martes 6 de diciembre, es decir, hoy, hasta las 6 de la tarde del 6 de enero del próximo año. Por consiguiente, es una restricción continua durante 30 días calendario
y en virtud que la libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, aún en las zonas descritas en el decreto, no se requerirá salvoconducto, porque hoy miro mucho medio de comunicación hablando de salvoconducto, que quien va a pedir el salvoconducto es la Secretaría de Seguridad. Aquí queda claro, en ningún lugar, ni en los sitios estos donde se suspenden algunas garantías constitucionales se va a requerir salvoconducto. Y con el propósito de darle cumplimiento al presente decreto, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas y el debido proceso, se conformará un equipo de abogados de la Policía Nacional quienes acompañarán y asesorarán a los miembros de la carrera policial en observancia a sus funciones. ¿Tenemos algún abogado hoy de la policía? No, ¿verdad? Bueno, No. yo soy abogado, usted. pero no hago funciones de secretario de seguridad. Pero no puede ser juez y parte. No ¿verdad? puedo ser así. Sí, pero Luis pues, no puede ayudar. Luis Chinchilla del CONADE es abogado y justamente por eso está aquí, porque es la institución del Estado de Honduras que vela por el cumplimiento de los derechos humanos. Correcto. Así que valdría la pena su intervención en este momento, abogado Chinchilla. Muchas gracias, Renato. Un saludo a todo el auditorio nacional. Primero quisiera acotar algunos aspectos en términos procesales del decreto de excepción, el decreto 29/2022. Y es la formalidad que debe tener el acto para que tenga plena vigencia. La ley y la Constitución manda a la presidenta a través del Consejo de Ministros, le otorga estas facultades para poder determinar un estado de excepción, lo cual se ha hecho y ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Una vez publicado esto, corresponde al Congreso Nacional, como establece el mismo artículo 6 del decreto del PCM 029, ratificarlo, aprobarlo, improbarlo o modificarlo. Entonces, el primer aspecto a mencionar es un llamamiento al Poder Legislativo para que conozca de forma inmediata de este decreto, porque formalmente tiene 30 días, pero su vigencia empieza a partir de hoy a las 6 p.m., para que lo conozca y ejerza este mandato constitucional que se le da. En segundo lugar, una vez que haya pasado todos estos filtros, corresponde notificarlo a la Secretaría General de la OEA y al Secretario General de Naciones Unidas, porque el Estado de Honduras es parte primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en ese sentido corresponde notificarlo al secretario de la Organización de Estados Americanos, y en segundo lugar Honduras también está restringiendo ciertos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, corresponde notificarlo al Secretario General de las Naciones Unidas. Eso en términos procesales, para que tenga la plena vigencia. Ahora, en cuanto a algunos aspectos de fondo, llamémosle, cada vez que se va a determinar una restricción a derechos, debe de seguirse ciertos criterios que ya han sido determinados a nivel constitucional en las Américas y a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero es el de legalidad. Ya hacíamos algunos apuntes sobre este aspecto, que debe de seguirse todo el proceso legal y constitucional para que la norma entre en vigencia. Segundo, debe de ser legítima, es decir, el fin que persigue el decreto tiene que ser legítimo para la sociedad. Y creo que todos en esta mesa y creo que toda la ciudadanía está consciente de la necesidad de combatir la extorsión y el crimen organizado y que como sociedad recuperemos la paz. Por ende, es un fin legítimo que estamos persiguiendo. Teniendo estos dos pilares, llamémosle así, tenemos que empezar a analizar elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. En términos sencillos, para que la población hondureña pueda comprender esto, cuando hablamos de necesidad, imaginémonos que tenemos un abanico de herramientas jurídicas y fácticas para poder emplearlas. Y nosotros vamos a intentar determinar aquellas herramientas que pueden llegar a obtener el mejor resultado para los fines que estamos buscando, restringiendo en la menor medida posible los derechos, para que no suponga una carga desproporcionada en el ciudadano. Entonces, de todas las herramientas a la disposición, en esta ocasión la Policía Nacional, la Presidenta del Consejo de Ministros determinó este estado de excepción con una restricción en ciertas colonias, en ciertas ciudades,
con un límite de tiempo de 30 días como lo manda la Constitución. Y lo que continúa en el análisis es determinar y hacer esa balanza y sopesar entre los derechos que estamos intentando proteger y los derechos que estamos restringiendo. Repito, para que esto no se convierta en una carga desproporcional para el ciudadano y para la ciudadanía. De lo que está publicado en el decreto y de la conversación que estamos teniendo hoy en esta mañana, creo que es importante apuntar que el decreto cumple con elementos de legalidad, legitimidad, el análisis de idoneidad y proporcionalidad que se está realizando, y correspondería determinar en la práctica si efectivamente todos los procesos que se están llevando o que se van a llevar a cabo con este decreto pues siguen la literalidad de la ley y cumplen con los estándares de derechos humanos. Y ahí es importante lo que se mencionaba, que un cuerpo de abogados de la Policía Nacional que tenga también experiencia en estos temas acompañe, asesore, y que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional contra la Prevención a la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, CONAPRED, puedan ejercer su mandato constitucional garantizando y velando porque los derechos humanos de la ciudadanía se respeten en estas colonias y en este estado de excepción. Miren, y está claro, yo al ver ayer los artículos que se suspenden durante estos 30 días, llegué a la conclusión, aunque todos los derechos inherentes a nosotros que ya establece la Constitución de la República son importantes, pero el más sensitivo es esta suspensión del 99. El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. Si queda suspendido durante 30 días este artículo constitucional, la autoridad podrá meterse en una vivienda a perseguir a gente involucrada en redes criminales. Eso lo deben tener sabido. Y si el gran propósito de esta jornada que libre el Estado de Honduras es la captura, la identificación y la captura, porque ya están identificados, de quienes conforman estas redes criminales, yo me imagino que nos encontraremos muchas veces con que la autoridad entra a una casa sin autorización de un juez, pero consciente realmente de esa proporcionalidad de que está hablando el abogado Luis Chinchilla. Y aquí veo al director de las Fuerzas Especiales, al comisionado Miguel Pérez Suazo, a sentir lo que digo, porque una de esas misiones que tendrá en los próximos 30 días, él y toda su gente, al igual que el director de la DPI, comisionado Hugo Velázquez, será esta, entre otras funciones, a partir de la suspensión de estas garantías, comisionado. Efectivamente, Renato, es importante decirle al pueblo hondureño que el delito de la extorsión es un fenómeno social que afecta al desarrollo socioeconómico y la convivencia ciudadana a través de la amenaza, la intimidación, la violencia, que es donde se nutre pues estas estructuras criminales. El 24 de noviembre de este año, la señora presidenta constitucional, doña Iris Xiomara Castro, pues lanzó el plan anti-extorsión. En la primera semana de ejecución de este plan, hubieron más de 100 personas de estructuras criminales, de maras y pandillas detenidas producto de las operaciones que se han desarrollado. Es importante también manifestar que es un promedio de alrededor de 13 personas vinculadas ya a estas estructuras que se han detenido producto de las diferentes operaciones, y ya estamos pues en otra fase que es ejecutar y desarrollar estos estados de excepción que a partir de este día pues la Policía Nacional comienza a ejecutar en 162 sitios, 89 en Tegucigalpa y Comayagüela y 73 en el Valle de Sula. Pedimos a la colaboración de la ciudadanía porque la Policía Nacional ejecutará operaciones de registro, de identificación de estas personas que transiten por las vías públicas y las calles y avenidas de estos barrios, colonias y hasta aldeas que han sido incluidos, para que colaboren. La policía tendrá una función específica
y ya está determinada cuáles son las causales por las que pueda ser detenido todas y cada una de estas personas contempladas en este PCM 29-2022. Es oportuno lo que usted está diciendo, porque el hecho que la policía diga, todo mundo tendrá libertad de movilizarse en estos próximos 30 días, inclusive las personas que habitan en esa colonia, lo que no quiere decir que un policía demande de un ciudadano a las 8 de la noche, señor, ayúdeme con sus documentos, o a las 4 de la mañana, señorita, ayúdeme con sus documentos. Eso es prestarle colaboración a la autoridad, ministro. Sí, así es. Los procedimientos policíacos pues están encaminados a la observancia de los derechos de cada persona. Todo que está intacto. Ahora, el deber de colaborar, como usted lo apunta, es importante. ¿Por qué? Renato, esta operación va dirigida a nichos donde las maras se han fortalecido. Y también hay que ver con usted, y lo vinculo con el allanamiento de morada o derecho que tiene la persona a inviolabilidad de su hogar. Entonces, ahí hay una situación, es que los antisociales han desplazado personas de esas zonas y ahí tienen sus nichos criminales. Las estructuras se fortalecen, ahí planifican y de ahí van a victimizar a otros sectores. Entonces, estamos rompiendo la cadena criminal. Entonces, estas estructuras previamente identificadas las estamos persiguiendo en el espacio y en su espacio y romperles esa cadena de producción criminal, porque a veces se fortalecen, planifican ahí, pero ahí van a esconder también algunos instrumentos constitutivos de delito y también, hay que decirlo, muchas veces se están secuestrando personas. Entonces, el detenido lo pone en otro lado. Entonces, pero eso ya la Constitución ya establece que hay casos de urgencia en que se puede violentar. Pero, sin embargo, el policía tiene que observar el principio de legalidad y proporcionalidad de la acción que va a tomar. Otro aspecto importante es que, además, vamos a liberar esas zonas de la presencia de estos grupos criminales delictivos, pero la observancia es que tendremos que hacerles un seguimiento porque seguramente van a ir a buscar otros blancos o otras víctimas. Entonces, por eso este trabajo, esta planificación que ha hecho el director estratégico es sistémico y en atención a esa interconectividad criminal que hay para victimizar a la población y ciertos delitos como la extorsión, secuestro, robo y otros. Y tráfico de drogas, como se ha visto, y tráfico de armas, como se ha visto en los últimos comisos que ha hecho la policía, que donde hay una cantidad fuerte de intervención, que estos instrumentos, imagínense, un arma que venga de otro país se constituye para nosotros un dolor de cabeza. Y desde el punto de vista de abordaje, del recojo de la evidencia que necesitamos, se nos hace difícil porque el país no tiene registro, ni la armería que distribuye y comercializa todas estas armas y municiones, se nos hace difícil. Entonces, estamos rompiendo esa cadena criminal, evitando que victimicen a la población. Rompiéndolo, y repito, rompiéndole el espacio, libera a la población y también hay recuperación de ciertas viviendas que propiamente no son de los dueños originales, sino de grupos criminales que se han apropiado ilícitamente. Y sabemos que nuestra institución policial no es ingenua, son hombres y mujeres preparados durante muchos años para enfrentar estos desafíos. Pero en las redes criminales también hay liderazgos que no son tontos. Si ya saben que el artículo 99 será suspendido y que sin orden de un juez nuestra autoridad puede allanar una vivienda a cualquier hora buscando redes criminales, buscando armas, todo aquello con lo que se pueda cometer un delito, seguro que a esta altura ya no están en esas viviendas de las colonias donde van a ser restringidas algunas garantías constitucionales, sino que han buscado otros sitios donde estar en este momento, tanto en Tegucigalpa como Ayahuela y San Pedro Sula, y que la inteligencia de nuestra policía ya sabe de eso, señor director de la DPI, comisionado Hugo Velázquez. Un saludo cordial a toda la población que siempre está pendiente de este foro. En efecto, tal como usted lo ha mencionado, la Policía Nacional tiene implementada varias
operaciones disuasivas, en donde el propósito es darle seguridad a toda la población. Siendo una de estas la identificación que se va a realizar en estos diferentes controles policiales específicamente. Usted apuntaba a algo muy importante, la identificación, la documentación de identidad que toda la población debe de portar en su momento, porque sí va a ser necesaria, ya que la Dirección Policial de Investigaciones estará buscando en la base de datos que tenemos disponible nosotros todas aquellas personas que tienen o hayan cometido un delito. Esto nos permitirá a nosotros darle cumplimiento con una gran mayoría de órdenes de captura que a través de las diferentes búsquedas que se realicen vamos a poder lograrlo. Es muy importante también con el control que los padres de familia deben de tener con sus hijos menores específicamente, porque acostumbran a reunirse, a hacer grupitos ahí en los diferentes barrios y colonias. Esto va a ser objeto también de revisión. Cuando los policías lo requieran, deben de actuar con responsabilidad y proporcionar la documentación que es necesaria. Si no necesita estar fuera de su casa en horas que no son acordes y específicamente en las que están contempladas en el decreto, pues deben de estar conscientes los padres de familia que deben de hablar, tienen que ser responsables en el control y cuidado de sus hijos. Algo muy importante, licenciado, y población también a nivel nacional, es la cultura de la denuncia. Estos diferentes controles, diferentes operaciones que vamos a hacer, nos va a permitir a la población y a la Policía Nacional tener ese acercamiento, policía, comunidad, para que la comunidad pueda denunciar todas aquellas irregularidades que se observen en sus diferentes barrios y colonias. Si usted ve que en su colonia llega un vehículo, específicamente aquellos que no portan placas, que también la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ya tiene instrucciones del señor director general y el señor secretario en despacho de seguridad, de tener ese control específico. Todos aquellos vehículos que no porten su patente, su matrícula, van a ser requeridos y van a ser decomisados, porque debe de haber una justificación por la cual no tienen esta patente visible o no la aportan en su momento. Por lo tal, le pedimos a toda la población esa colaboración en el sentido de que el trabajo sea de armonía y con la única intención de darle seguridad a la población. Le escuché al ministro Savillón decir que estaba preparando para aplicar esta suspensión de garantías a 1.000 agentes. Sí, 1.000 agentes. 1.000 en Tegucigalpa y 1.000 en San Pedro. Ah, bueno, 2.000 entonces. 2.000. 2.000 para casi estas, ¿cuántas colonias por todo? 89 más 162. 73. 162. No sé si es poca. No sé, la primera impresión que yo tuve cuando le escuché 1.000 agentes es que me pareció muy reducido para toda la jornada durante 30 días que tienen que hacer. Pero no sé, esa reflexión me la hace después de la pausa comercial. Aparte de la policía con todas sus unidades, que otras instituciones de seguridad intervendrán, y seguro y conociendo la agudeza que tienen los hondureños, en este momento hay muchas personas pensando, señor director de la policía, 30 días, terminan los 30 días el 6 de enero del próximo año, la policía vuelve a la normalidad, los delincuentes vuelven a esas colonias donde se suspendieron las garantías constitucionales. Y me imagino que otro dirá, esto implica que para evitar que vuelvan, tienen que prorrogarse o ampliarse esos 30 días de suspensión de garantías. Todo esto es para contrarrestar a estas redes criminales orientadas a la extorsión y otros delitos. Es el comienzo de una cruzada seria, sostenible, para combatir, para reducir la delincuencia. ¿En el tiempo será sostenible esta suspensión de garantías constitucionales? Porque lo más probable es que
cuando volvamos a la normalidad, los delincuentes vuelvan a esas colonias, a menos que se capturen a todos, que es una tarea bastante difícil, no sé, así la veo yo, pero aquí tengo los expertos para que me respondan. Todas estas interrogantes que se está haciendo el público ya, me las va a responder aquí el comisionado director y toda la cúpula policial encabezada por el señor ministro don Ramón Savión. Estoy seguro que alguno estará reflexionando. Si están diciendo que van a suspender 6 artículos constitucionales, incluyendo el 99, probablemente las cabecillas de estas redes ya no están en esas colonias, se fueron para otros lados. ¿Qué tanta inteligencia tiene la policía como para aprovechar esta coyuntura, estar presentes en esas otras colonias y capturar a las cabezas de estas redes criminales? Esas preguntas que estoy convencido usted ya se las ha formulado, si no es que ya las escribió en nuestras cuentas de redes sociales, serán respondidas inmediatamente después de estos consejos comerciales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. No será necesario salvoconducto. No será necesario salvoconducto para circular en zonas bajo estado de excepción. Ese es el principal titular que tiene Tu Nota esta mañana. No será necesario salvoconducto para circular en zonas bajo estado de excepción. Así de simple. Miren, no es nada parecido a lo que nos ocurrió en el 2008 cuando el golpe de Estado, no es nada parecido a lo que nos ocurrió con toda la reacción que hubo en las elecciones de 2017. Primero, las decisiones allá eran en el ámbito de toda la geografía nacional. Aquí la suspensión de algunas garantías está restringida a 162 barrios y colonias de Comayagüela, Tegucigalpa y San Pedro Sula, para comenzar. Y se nos está diciendo, aún y con esas restricciones, que hay libre circulación. Solo que si un policía, una policía, le demanda a usted que le muestre su documento de identificación, lo lógico es que usted coopere. Que si un policía, una policía, un grupo de ellos y ellas se acercan a un grupo de jóvenes, como se acostumbra aquí en las noches en los barrios y colonias, que están ahí reunidos, naipeando o echándose sus cervecitas, y les dice, identifíquense por favor, pues que se identifiquen. Así de simple, de esa manera cooperan. O sea, es totalmente diferente a lo que hubo en los 2 eventos que les narré anteriormente. Esto está orientado a capturar integrantes de redes criminales que se dedican a la extorsión y al cometido de otros delitos. Básicamente, ese es el objetivo. Por eso, inclusive, la suspensión del artículo 99, donde la autoridad podrá allanar a cualquier hora, cualquier vivienda, sin la orden de un juez, pero con la proporcionalidad que ya establece la ley. Por eso me gustaría, y antes de terminar con esta sección de Tu Nota, que el comisionado, y también antes que respondan los policías sobre las preguntas que hice hace algunos segundos, así con toda libertad de expresión, sin temor alguno, nos diga cuáles son las principales preocupaciones de una institución como el CONADE cuando un Estado viene y dice, voy a suspender por la emergencia que tengo en este aspecto varios artículos constitucionales que establecen garantías para los ciudadanos y en zonas restringidas. Que la cúpula que está aquí lo sepa, ya ellos lo han de saber, seguro que lo han de saber y han instruido a sus autoridades, pero no está de más, abogado Luis Chinchilla, recordarlo y recordarlo en público, porque es como una rendición de cuentas y es una reflexión democrática y muy inclusiva. Esto después de que vengamos de la cortina de los titulares de Tu Nota. No será necesario salvoconducto para circular en zonas bajo estado de excepción. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día, el alcance de la suspensión de las garantías que la Constitución establece en los artículos
69 78 81 84 93 y 99. Gracias a todas las personas que han emitido sus comentarios a través de redes sociales, @Frente a Frente HN. Nos comparten a través de nuestra plataforma de Twitter, Roger Orca. Solo dejen evidencia que la negligencia y la inteligencia policial y militar no funciona, que no saben dónde están las casas locas, los negocios donde esconden las armas y la droga, quiénes son los que lavan el dinero en la banca y comercio. Roberto Díaz Alcerro también nos comparte preguntas. ¿Qué van a hacer con todos los detenidos? Posiblemente el procedimiento será de llevarlos a un centro de detención y luego presentarlos a un juzgado, pero ¿hay alguna garantía por las pruebas presentadas que los capturados sean enjuiciados y que no salgan libres? Quede así disipado en el espacio estas preocupaciones del público, me gustaría que nuestras autoridades fueran respondiendo una por una. Comencemos desde la primera que leíste, por favor. ¿Qué van a hacer con los detenidos? No, la primera intervención del ciudadano. Solo dejen evidencia que la inteligencia policial y militar no funciona, que no saben dónde están las casas locas, los negocios donde esconden las armas y la droga, quiénes son los que lavan el dinero en la banca y comercio. ¿Saben o no saben, comisionado, director nacional de la policía? Nosotros en este tipo de manifestaciones criminales se elaboran expedientes investigativos por cada caso. Eso significa que se asignan investigadores criminales, se conoce del caso, se empiezan a hacer las diligencias investigativas y se va respaldando todo este proceso de investigación en expedientes. Los expedientes son presentados ante los entes competentes, entiéndase el Ministerio Público y entiéndase los juzgados que tienen que ver con la problemática en mención. Nosotros sí realizamos las investigaciones, nosotros sí realizamos todas las diligencias investigativas, pero hay que entender que todo esto lleva un proceso, pero que hay que sustentarlo, porque debe garantizarse ese proceso y debe garantizarse los derechos de la persona humana también. A mí se me haría difícil asumir que la policía, aún con las imperfecciones de la inteligencia, porque nos falta reforzar esa inteligencia, no conozca direcciones de casas locas y donde operan redes criminales. Ahora, también digo, este es el momento, esta es la coyuntura propicia para que en 30 días, con estas facilidades que le está dando el Estado de Honduras a nuestra institución policial, se haga lo que en tiempos normales no se puede hacer. Definitivamente. Recordemos que hay ciertas restricciones constitucionales a los derechos y a las garantías que están establecidas en la misma, porque en términos o en momentos normales, se tiene que realizar todo un proceso para lograr obtener una orden de captura o lograr obtener un allanamiento. En este sentido, pues, existen dos procesos. Lo que es la inteligencia policial, que es la obtención de la información, pero cuando ésta se verifica, se convierte en investigación criminal. Y cuando está en investigación criminal, nosotros procedemos a realizar las diligencias necesarias. En este caso, se nos facilita, como dice usted, se nos da una herramienta jurídica muy importante y estos plazos y estos procesos se van a reducir para que nosotros podamos realizar cierto tipo de intervenciones policiales. ¿Sabe cómo lo estoy viendo yo, comisionado? Como un examen, de los muchos exámenes a los que se ve sometida la Policía Nacional. Estos 30 días es como un examen, porque el 6 de enero les estaremos preguntando, vamos a ver cuáles son los resultados. El Estado les ha dado las facilidades, inclusive suspendiendo garantías constitucionales. ¿Dónde están los resultados? ¿Podemos tener confianza en lo que han hecho? Se pondrá a prueba la inteligencia de la policía. Se pondrá a prueba la inteligencia de la policía y las ejecutorias de la policía haciendo cosas donde hay riesgo hasta para la vida de ellos mismos sin violentar los derechos de los delincuentes. Mire usted qué difícil, ¿verdad? Así es el Estado de Derecho, así es el Estado de Derecho. Y no hay para dónde coger y no hay justificación alguna. Ellos arriesgan la vida enfrentándose a delincuentes, pero tienen que respetar los derechos de los delincuentes y eso implica hasta que ellos pierdan la vida, que los maten. Pero esa es la carrera policial, no es fácil, no es fácil. Así que yo veo esto como un examen para nuestra policía estos 30 días.
Seguimos con los mensajes del público y me gustaría la respuesta. Yo sé el orden jerárquico que hay en la policía, yo sé que está el director general, que está el ministro de Seguridad, pero me gustaría la espontaneidad tanto del director de la DPI como del director de las Fuerzas Especiales, porque al final ellos serán los responsables de esos comandos que van a ejecutar o aplicar esta suspensión de garantías constitucionales. Adelante, Lucecita Madrid. Así es, tenemos algunas otras interrogantes de Roberto Díaz Alcerro. Preguntas, ¿qué van a hacer con los detenidos? Posiblemente el procedimiento será de llevarlos a un centro de detención y luego presentarlos a un juzgado, pero ¿hay alguna garantía por las pruebas presentadas que los capturados sean enjuiciados y que no salgan libres? Comisionado don Hugo Velázquez. Precisamente en el segmento anterior se hablaba cómo funcionaba la inteligencia policial. Y esto es un proceso, la investigación es un proceso. Y en el caso de a los lugares que se van a trasladar las diferentes personas que se detengan, tenemos habilitados centros de detención tanto en la zona norte como en la zona centro, acá en Tegucigalpa, los que se les van a trasladar. Y ¿Son los mismos centros de detención o son otros? Los que tenemos siempre habilitados, siempre. Esto no cambia, son los mismos centros de detención y sobre todo se les va a respetar las garantías y los derechos humanos a cada una de las personas que se detengan. ¿Qué va a suceder con estos procesos de investigación? Toda persona que tenga que ser remitida a las diferentes fiscalías van a ir documentadas con sus debidos investigaciones, con sus debidas evidencias y pruebas, y estas además son convalidadas por el Ministerio Público, por los fiscales en su momento que reciben a estas personas que son remitidas. Y ahí en pantalla están los centros de detención temporal para albergar detenidos. Ahí pueden leer ustedes, tanto en el municipio del Distrito Central, específicamente en Tegucigalpa y Comayagüela, como en el Valle de Sula. Ahí lo pueden leer. Ahí lo pueden leer. Sigamos con la participación del público, que es indispensable como todos los días y sobre todo esta mañana, porque cuando un Estado habla de suspender ciertas garantías constitucionales, estamos hablando, por una emergencia, estamos hablando de cosas muy serias, muy serias. De ahí la participación responsable del público también. Luz. Así es. Julio Al nos comparte, buenos días, me parece perfecto el espíritu de esta acción, pero ¿no consideran que tanto preámbulo sirva para alertar a los miembros de esas maras y les dan opción para que huyan de las colonias en estado de excepción y sencillamente busquen otros refugios libres del decreto? Sí, me parece una buena pregunta. Aquí es donde entra en juego la inteligencia policial y la investigación. De hecho, todo proceso, cuando se realizan los diferentes allanamientos, cuando se le va a dar captura a miembros de una estructura criminal, se sigue este proceso y no vemos la manera como se está advirtiendo o informando, adelantándole las diferentes operaciones que se van a realizar a la delincuencia, sino que más bien estamos dando esa seguridad, ese apoyo a la población para que conozca que nosotros vamos a estar operando a nivel nacional y implementando lo que está contemplado en el decreto. Pero seguramente algunas cabezas de esas redes criminales ya huyeron de esas colonias, ya están habitando otras donde no se aplicará el estado de excepción. O la suspensión de garantía, manejarlo así mejor. Sí, la participación de la Policía Nacional tiene jurisdicción a nivel nacional. No quiere decir que nosotros vamos a descuidar de otros sectores donde no se está aplicando. La operatividad de la policía va a ser a nivel nacional y específicamente en estos lugares donde está contemplado la aplicación de este decreto. Esto significa que nosotros estamos trabajando con el 100% de nuestro personal a nivel nacional. Mire, yo no soy experto en el tema, pero tenga la certeza, me parece que todos debemos tener la certeza que un porcentaje ya huyó de esas colonias. Pero yo confío que aún y con las limitaciones, la inteligencia de la policía sepa los movimientos de esta gente. Y será bueno que ustedes, uno de estos 30 días que vienen, nos digan, aunque en este barrio y colonia no se aplica la suspensión de garantías, hemos capturado a fulano de tal, de la pandilla tal, de la mara tal, en una colonia que no estaba bajo la aplicación de esa suspensión de garantías. Eso nos demostrará que la inteligencia de ustedes funciona. De hecho, esa es la intención y el propósito del trabajo que realiza la Dirección de
de Inteligencia Policial, DIPOL, con la ubicación de los diferentes lugares donde pudiesen haber cabecillas de las diferentes estructuras criminales, donde se recaba toda la información, luego esta se procesa a través de la Dirección Policial de Investigaciones para darle el procesamiento debido y luego ejecutar las diferentes operaciones policiales que conllevan, como ser los allanamientos donde están ubicadas estas estructuras. ¿Estos operativos son estrictamente con policías y todas las unidades que conforman la policía o intervendrán otros aparatos de seguridad del Estado, comisionado? Bien, este es un trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio Público y también el Poder Judicial. Refiriéndonos también a una de las preguntas que hacía uno de nuestros televidentes, que la policía no conoce dónde están las casas locas donde ejecutan pues estos actos atroces estos miembros de maras y pandillas. Déjeme decirle que hemos encontrado casas locas en el sector de Las Pavas, en el sector del Pedregal, el sector de la Guasalona, pero la situación es que estos individuos no utilizan permanentemente estos centros, solo una vez utilizan ese espacio. De ahí posteriormente buscarán otros y están jugando al gato y al ratón para no ser detectados por la Policía Nacional. Hemos incluso encontrado hasta cementerios clandestinos que tienen en estos lugares estas estructuras de maras y pandillas, y es allí donde nosotros vamos a orientar las operaciones policiales, en esos espacios. Nos sorprende porque muchas de las personas de estas estructuras criminales las hemos encontrado con fusiles R-15, hasta con silenciadores, con candelas de dinamita, con granadas. Ya hemos tenido enfrentamientos donde estas estructuras le han lanzado una granada de fragmentación a los miembros de la Policía Nacional y se han enfrentado. Un policía en años anteriores, en un enfrentamiento contra estas estructuras criminales, la placa policial la llevaba en el pecho y el disparo pegó a él y el chaleco pues también salvó su vida. Pero eso es a donde nos enfrentamos, esa es la realidad que nosotros como Policía Nacional estamos todos los días enfrentando con estas estructuras, porque definitivamente son estructuras que están organizadas, que tienen recursos logísticos para repeler cualquier situación, y ellos saben que la policía ejecutará acciones, mas sin embargo a nivel nacional ejecutaremos y no descansaremos de también realizar las operaciones a nivel nacional. Fuerzas Especiales en particular tiene 1.200 efectivos para darle cumplimiento a todo lo establecido y garantizar para que se cumplan estos estados de excepción, principalmente en los 162 sitios que se han decretado por este estado. Muchas gracias, comisionado Miguel Pérez Suazo, director de Fuerzas Especiales, respondiendo a estas interrogantes e inquietudes del público que siguen en La Voz de Luz Madrid. Así es, Renato, @car07bon nos comparte, si van a hacer algo está bien, explicar lo que implican estas suspensiones, pero no divulguen dónde harán los operativos, eso solo da la opción de prepararse a los demás. Y nos comparte un tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de hace un día. En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco del municipio de Soyapango. Lo comparte nuestro televidente. Y nos hacen otra consulta. Antonio Coello le puede consultar al ministro de Seguridad y como información, ¿qué pasará con los empleados de gasolineras que salen a las 9 de la noche? Nada, no va a suceder nada, más que usted va a continuar con la normalidad de su trabajo. Así es, normalmente rutinario. Rutinario. No se le interrumpe. Usted trabaja, usted no es delincuente, usted puede movilizarse libremente por su colonia. A lo sumo se le va a pedir su identidad, que se identifique. Ya tengo al abogado del CONADE escuchando cada palabrita, y está bien que sea agudo. Está bien que sea agudo y que sea aquí como la voz de toda la población defendiendo esos principios de derechos humanos. Eso es básico, eso es fundamental en el Estado de Derecho. Sigue la participación del público, Luz. Así es, Henry Smith nos comparte a través de @FrenteAFrente_HN. Si conocen los nichos, vayan a ellos. Es poco razonable suspender garantías. Ellos van a operar en el día como en la noche. La policía debe ser depurada. Comencemos colando el atol de la casa. Los últimos eventos criminales son policías los involucrados.
Tenemos algunos otros mensajes. Dice, muy buenos días. No, pero me parece que necesitamos una reflexión de la policía sobre lo que dice Henry Smith. Si conocen los nichos, vayan a ellos. Es poco razonable suspender garantías. Ellos van a operar en el día como en la noche. La policía debe ser depurada. Comencemos colando el atol de la casa. Los últimos eventos criminales son policías los involucrados. Bueno, Henry Smith no tiene reparo alguno en acusar a policías de algunos últimos eventos. Renato, hay dos situaciones. Sí. Él plantea que nosotros conocemos los nichos y que no se les debe avisar. Bueno, recordemos que esta es una herramienta que nos está facilitando los procesos de investigación policial y los procesos de investigación criminal para que sean más efectivos, por un lado. Entonces, en ese sentido, pues, es una fortaleza y es una herramienta jurídica muy importante que se le da a la Policía Nacional, por un lado. Por otro lado, los actos de corrupción. Nosotros en ningún momento vamos a estar apañando ningún acto de corrupción de funcionarios y funcionarias policiales. De hecho, en este año hemos sancionado entre despidos, suspensiones, amonestaciones y aún algunos otros que están en un proceso administrativo y otros en un proceso penal, a más de 2.500 funcionarios y funcionarias policiales. La institucionalidad de la Policía Nacional, los controles internos y el velar todas las actuaciones de nuestros funcionarios policiales que se enmarquen dentro de la ley es una prioridad para nosotros. Sabemos que históricamente siempre hemos sido sometidos en un proceso. Se ha instrumentalizado los procesos de depuración en la Policía Nacional. De hecho, fue una herramienta política para debilitarnos mientras desde el Estado se realizaban algún tipo de ilícitos penales. Entonces, es de entender eso. Estamos de acuerdo en los procesos de depuración interna en la Policía Nacional. No le tenemos miedo a realizar ningún proceso administrativo ni ningún proceso penal dentro de nuestra institución policial. Pero también hay que decir que históricamente, política y mediáticamente, la depuración policial fue un discurso correcto para facilitar algunas operaciones o algunas actuaciones dentro del Estado. Miren, yo ya es la enésima vez que escucho al comisionado director general de la policía, Gustavo Sánchez, referirse a esta misma temática de que algunos procesos de depuración de la policía significaron el debilitamiento de la institución con fines aviesos de las autoridades que promovieron la depuración. Seguramente habrá gente que lo apoya y otra gente que disiente, pero el caso es que la opinión que tiene el comisionado general, director general de la policía, que la depuración debilitó la institución con objetivos premeditados, determinados y aviesos de las autoridades que promovieron la depuración. Debilitarla para ellos conseguir sus objetivos ilícitos. Ya es la quinta, sexta, enésima vez que escucho ese mensaje del director general de la policía. Habrá gente que comparta, otros no, pero en todo caso es el pensamiento que tiene él sobre este asunto de la depuración. Los últimos mensajes en este segmento que lee Luz para regresar con el abogado Luis Chinchilla, director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del CONADE. Seguramente esta oficina tendrá mucho trabajo de monitoreo los próximos 30 días, hasta el 6 de enero, si no es que se prorroga esta suspensión de garantías. Adelante, Luz. Miguel Zelaya nos comparte, primero, los ahí saben presentes deben saber que es puro show, eso lo sabemos la mayoría del pueblo. Segundo, cabecillas, delincuentes, etcétera, ellos ya se movieron, no están ahí. Inteligencia, lógico, lo saben. Tercero, hablar derechos humanos a delincuentes, ya sabemos, ese operativo no sirvió. Nos comparte incompetentes también a quien se le ocurre poner toque de queda en diciembre, donde se mueve un poquito más la economía. Lo peor es que cuando criticaron esa medida en el gobierno anterior, era malo, ahora es aceptable. También hay respuestas y reacciones. Está bien claro, si usted no anda en nada malo, todo le será normal, le responde de Godoy B. Tenemos un último mensaje, excelente, a trabajar, todos debemos colaborar. Renato. Mira, yo creo que una colaboración de nosotros es decir que la población estaba exigiendo medidas.
La población no pensó que era diciembre. La población tiene ya semanas, meses de estar exigiendo medidas heroicas. La población tiene meses de estar exigiendo medidas como las de Bukele en El Salvador, que al final son un riesgo porque debilitan la democracia desde mi perspectiva. Pero yo siento que esto no se ha inventado a última hora y en el mes de diciembre. Es que la población ha venido diciendo: no soportamos la extorsión, no aguantamos la extorsión, por favor, hagan algo. Eso se ha venido repitiendo desde hace años y sobre todo en julio, agosto, septiembre, octubre. Aquí canalizamos todas las denuncias del público. Noviembre, la gente diciendo: por favor, presidenta, haga algo, imite a Bukele. Esta es la respuesta del Estado de Honduras, tratando de hacer prevalecer el Estado de Derecho con la suspensión temporal y limitada en algunas regiones de las garantías constitucionales para comenzar ya una tarea fuerte contra estas redes criminales. Debo decirlo yo soy uno de los que he canalizado esa denuncia del público, por eso no me puedo quedar callado en este momento cuando se dice que es irresponsable hacer este operativo en el mes de diciembre cuando circula un poquito más de dinero y se dinamiza la economía. Pero es que somos nosotros los que hemos venido exigiendo esto. Coincide con la temporada, pero es un buen paso y además es un buen examen para el gobierno y así lo debe ver la policía. Es un buen examen para la policía y consecuentemente para el gobierno, porque el 6 de enero tienen que haber resultados de estos operativos. El 6 de enero tienen que haber resultados y se debe haber reducido la extorsión en el país, para luego seguir con los siguientes pasos en esta lucha. Vamos a la pausa y volvemos. Señor Ministro de Seguridad y comisionado de la Policía, este tema de los 30 días que se suspenden las garantías constitucionales en algunos barrios y colonias es una decisión reactiva del Estado de Honduras ante el incremento de la extorsión o es parte de una política criminal de combatir la extorsión y otros delitos criminales, porque nos encontramos en una Centroamérica con unos pueblos en la región centroamericana que, sin valorar los efectos para la democracia a futuro, todos quieren que se imite al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el asunto de arrasar con las maras, de cercar con militares y policías a las maras. Si hay militares y policías que tienen luz verde en este momento en Centroamérica para atropellar los derechos humanos y hacer cualquier cosa contra redes criminales, son los policías y militares de El Salvador. Ahí no impera la ley en este momento. Y hay gente en Honduras que propugna que se haga lo mismo en el país. Por eso digo, no medimos las consecuencias a mediano y largo plazo de eso que está pasando en El Salvador. Pero me importa lo de Salvador, claro, si vivimos en la misma región, pero más me importa lo de Honduras. Esto es una reacción coyuntural ante una exigencia de la población de actuar contra los extorsionadores, o es parte de una política criminal, o estamos por ver una política criminal seria, fuerte, donde la autoridad no esté confabulada contra estas redes. Por favor, queremos saber... Y qué mejor que en este momento cuando iniciamos un proceso de suspensión de garantías constitucionales. Renato, hay una realidad imperante en que usted lo dijo al principio, que en esa zona clamaban la acción del gobierno. ¿Qué hacemos? Es responder mediante la estructura de la política criminal que ya está en el Estado, es decir, todos los actores de justicia, y también ahora con este nuevo componente estratégico de gobierno de involucrar a todos los actores sociales, las fuerzas vivas, todas las instancias comunitarias que hay, también la propia comunidad ahora se empodera de su propia seguridad. Estamos viendo esta perspectiva desde un aspecto global, que es la seguridad humana, porque muchos decían derechos humanos, pero tenemos que dirá que estas personas circulen y trabajen y no sean extorsionadas en sus propias viviendas, es un derecho humano, claro que sí, porque de la seguridad humana se desprenden los grandes derechos, los grandes ítems de la seguridad. Uno, seguridad agroalimentaria,
salud, seguridad ciudadana, derecho a un empleo. Entonces, hablaban de derechos humanos, es garantizarles a esa población y que ejerciten todos esos derechos en absoluta libertad y paz. Porque si, imagínense usted, que le cobren por vivir en tal lado, siendo su propia vivienda, y que no se pueda mover a un espacio de trabajo, y si gana un salario y ponerle una extorsión, será un derecho humano, sí, es un derecho humano. Entonces, el Estado respondió a grandes males, grandes remedios, grandes decisiones. Entonces, dentro de las políticas del Estado en Latinoamérica y en el mundo entero, están contempladas estas acciones de Estado muy concretas y dirigidas a esos momentos criminales, a esa ruptura del normal funcionamiento de una sociedad, cuando grupos violentos organizados tratan de irrumpir, y no solo la actividad normal de un ciudadano, sino también llegar a todas estas instancias democráticas, romper la estructura democrática, porque han llegado, y aquí lo voy a decir. Correcto, lo hemos vivido. Mire, decía, no queremos esta junta de agua, y viene la mar y la quita, porque no le conviene. ¿Cómo es eso? Entonces están rompiendo también al tejido social, a las instancias comunitarias que tenemos, la están sometiendo. Entonces, y eso, yo sé que estoy de acuerdo con las opiniones, con la libertad de expresión, pero hay una realidad imperante en esas zonas Entonces, hay que liberar a esas personas para que ejerciten sus derechos en absoluta libertad y paz, y observarle todos esos derechos que tiene. Pero esto va encaminado, primero, a liberar a ese ciudadano, pero va segundo, a intervenir oportunamente las organizaciones criminales. Y voy a dejar una cuestión, porque mucho se habla de saber y no saber. Bueno, nosotros sabemos, conocemos y abordamos los casos. La inteligencia o información policíaca no depende solo de los elementos externos a la policía. Es decir, un caso concreto de intervención de una pandilla, capturamos 6 a 8 personas. De ese caso concreto que se judicializa, nosotros extraemos elementos válidos de la cognitividad con otras estructuras criminales. O qué ilícito penal es el que percibe y qué estructura mayor puede haber detrás de allí. Entonces el Estado tuvo que intervenir, porque esto va creciendo. Lo mismo, una medida en El Salvador a su estilo, con sus propias realidades, pero Honduras tiene sus propias realidades y tenemos que ir en atención al Estado de Derecho y a los tratados internacionales que Honduras forma parte. Todos estamos en consecuencia con la realidad, toda una realidad en contexto y una necesidad de un clamor popular de intervención del Estado, y por eso esta gran decisión. Hace algunos minutos pensé interrumpirlo para repreguntarle, ¿serán suficientes estas medidas? Pero igual me acordé que se está actuando por el lado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones también, para que no tengan facilidades con la herramienta de los teléfonos que tanto utilizan las redes criminales, o por el lado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, para que no encuentren tantas facilidades en el sistema financiero y en las nuevas tecnologías para movilizar y esconder o lavar su dinero. Pero aún yo me sigo preguntando, ¿estas medidas son suficientes para poder combatir con fuerza hasta el aniquilamiento a estas redes que se han enquistado en la sociedad hondureña? Aquí lo importante de la integración en esta estrategia es una estrategia integral. Generalmente, en la problemática de violencia y criminalidad, el Estado tomó medidas desde la perspectiva policial, sin acompañarla de otras medidas. En este caso, estas medidas van acompañadas por la solicitud de reforma del estamento jurídico nacional, por un lado. Por otro lado, la incorporación de otras instituciones del Estado, como es Conatel, y usted muy bien lo dice, y la Comisión Nacional de Banca y Seguros, porque tenemos que apuntar a la venta y el control de la SIM card, por un lado, y tenemos que apuntar también al control de las billeteras electrónicas. Pero igualmente, en esta integración de estrategias que tiene que ver con muchos planes, estamos solicitando la creación de una institucionalidad del Estado que apunta al rastreo y trazabilidad del dinero, por un lado, y por otro lado a la adquisición, compra y ventas de bienes. Porque detenemos a una persona por extorsión
y no nos vamos a quedar solamente con ese delito. Se debe de estudiar todos los posibles comisión de delitos en torno a ese delito de la extorsión. Hablamos de lavado de activos, hablamos de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que entender la génesis del delito, hay que entender en este caso la etiología de la violencia, todos los factores que tienen que ver con la problemática de violencia y criminalidad en este momento. El problema de maras y pandillas no empezó ahorita, empezó en los 90, se fortaleció al inicio de este siglo y ha pasado 30 años. Un problema de delincuencia juvenil, entre comillas, porque se llamaba maras y pandillas juveniles, nosotros ya no la llamamos así, porque es una demostración más del crimen organizado. Por lo tanto, estas medidas deben de ser sostenidas. El Estado hondureño y sus instituciones deben garantizar la sustentabilidad del mismo en el tiempo, porque en un mes, 2 meses, 6 meses, un año, muy difícilmente vamos a revertir lo pasado en los últimos 30 años. Entonces, el Estado, con su política de seguridad y su política criminal, debe garantizar a la sociedad hondureña, a través de sus instituciones, la sostenibilidad de estas medidas. Bueno, como usted quiere decir algo, pero solo voy a plantear esto. Después de usted. Como los encargados de la ejecución de estos operativos, en los lugares que ya vamos a leer rápidamente, son las fuerzas especiales, la DPI y todas las unidades de la policía. Y hoy que tengo aquí a los comisionados Gustavo Sánchez, Miguel Pérez Suazo, y que tengo al director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del CONADE, el abogado Luis Chinchilla. Quiero la opinión de ellos sobre algunos criterios que he escuchado de líderes sociales, en el sentido que con esta suspensión de garantías en 162 colonias y barrios de Comayagüela, Tegucigalpa y San Pedro Sula, el gobierno está criminalizando a los pobres. ¿Por qué la reflexión que escucho yo de alguna gente? Porque se supone que en todas estas colonias lo que prima es la pobreza, que son colonias de bajos ingresos. Entonces, cuando viene el Estado y echa la carga de la autoridad policial buscando redes criminales en esta colonia, surgen personas que dicen, yo les respeto el criterio, el Estado está criminalizando a los pobres al meterse con la gente de estas colonias. ¿Con qué sentimiento va ahí la autoridad policial desde hoy a las 6 de la tarde? ¿Pensando que va a una colonia de pobres, o cuál es el sentimiento que prima en la autoridad policial? ¿Y qué reflexiones al respecto también tiene el CONADE? Interesante lo que viene después de la pausa comercial, al igual que lo que hemos tenido hasta ahora en este Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Indicio delictivo será suficiente para detener a personas durante estado de excepción. Y aparece la foto del director general de la Policía Nacional. Lo dijo aquí, ¿verdad? Este es el momento que rectifique o diga sí, yo lo dije aquí en Frente a Frente. Es todo un sinnúmero de situaciones que se deben dar para que nosotros podamos proceder enmarcados en ley como Policía Nacional en la detención de ciertas personas. Pues ahí están las declaraciones de el comisionado general Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional. Indicio delictivo será suficiente para detener a personas durante estado de excepción. Miren, a las 12 del mediodía suben este Frente a Frente a TVC Play. Ahí puede ver el programa completo. A la 1 de la tarde se repite por Mega todo el programa. A las 10:30 se repite por Canal 5 todo el programa. Pero si usted está apresurado por conocer el contenido de ese titular, lo invito a que se meta en este instante, que entre a Tu Nota para conocer más de estas declaraciones. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Venimos con la respuesta de los comisionados a las preguntas hechas anteriormente y también del CONADE, y con los nombres de todas las colonias y barrios, tanto en el Distrito Central como en San Pedro Sula, que a partir de las 6
de la tarde tendrán que convivir con la suspensión de algunas garantías constitucionales. Honduras opina a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Buen día, señores. En verdad, ustedes conocen cada lugar donde se esconden los antisociales. ¿Por qué tanto protocolo? Vayan a ellos. Son operativos sorpresa y captúrenlos. No pierdan el tiempo en protocolos, actúen eso. Eso espera cada ciudadano de este lindo país. Buenos días a todos, con quien me puedo comunicar para que me ayuden con mi caso. Somos extorsionados y la última vez que puse la denuncia, las Fuerzas Armadas Anti-Extorsión fueron ellos que me dijeron que si quería que me ayudaran tenía que darles dinero porque el gobierno no colaboraba. Yo tengo fe que la nueva autoridad sí me pueda ayudar. Renato, amigos, ya son 8 meses que no podemos trabajar. Ayúdenme, por favor. Con este gran alboroto que han hecho, ya todos los criminales se fueron a otros lugares. Lo que van a hacer es incrementar la delincuencia en lugares que no están tan contaminados. Buenos días. ¿Por qué no empiezan por limpiar la policía? Todos sabemos cómo está de corroído. Señor ministro, sé que es su gusto, pero solo imagen, bueno, esto es fuera de contexto. Léala, porque si no van a decir que usted manipula. Bueno, habla de la barba Sí, del está señor hablando de la ministro. barba. Si hablar de la barba del ministro no es ninguna ofensa, pero ponga el mensaje. Vamos a ver. Bueno, Déjeme dice que que le dice. gusta la barba. Sino para hacer el circo porque se tienen. Es de conocimiento. Bueno, ¿dónde está eso? Ah, es el de abajo. ¿Y por qué no empiezan por limpiar la policía? Todos sabemos cómo está de corroída. Señor ministro, sé que es su gusto, pero esa Bárbara... Ah, bueno. Ok. Pero el hombre me estaba diciendo, porque yo reaccioné ante un comentario, me dice, ya uno como policía ya sabe de dónde vienen muchos comentarios. Dice. Pero también es libertad de expresión. Así es. Es libertad de expresión. Así Libertad de es. Y expresión. ustedes están curtidos de muchas críticas durante tantos años. Sí, claro, rayados por la práctica, las buenas prácticas y también atentos a las malas prácticas también, que las conllevamos, las abordamos en la manera de proteger a la Pero para mejorar las sociedad. instituciones, para Hay que mejorar las mejorar, instituciones y claro. eficientarlas y Claro. que sean más dinámicas cada día y eficaces, hay que escuchar las críticas. Algunas críticas... Claro, y recuerde que a mí por la experiencia, como le repito, me saltan muchas ideas y tuvimos que ir a calar hasta el Ejecutivo mismo, en afrontar ciertas realidades, lo mismo cuando con el Congreso Nacional y con la Corte en días pasados, tratando casos muy fuertes. Entonces nosotros luchamos contra todo, al que está al lado, pero siempre va encaminado a proteger el Estado de Derecho y a proteger los derechos elementales de todo el pueblo hondureño. Vamos ahora con este asunto. Con la suspensión de las garantías constitucionales en 162 barrios y colonias de Comayagüela, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿se está criminalizando a los pobres? ¿Cómo lo ve el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a través del director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico, el abogado Luis Chinchilla? Sí, bueno, justamente esa es una de las tantas preocupaciones que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos frente a este decreto. Pero antes de abordar ese aspecto en específico, quisiera referirme a algunos temas que han surgido de la conversación. El primero de ellos es que este decreto no es una carta blanca hacia la policía para poder actuar, o los mismos militares que se mencionan en el decreto, para poder actuar de forma arbitraria. Han escuchado el día de hoy de las más altas autoridades de la policía que todo lo que se enmarque en el accionar de este decreto debe de estar guiado por los principios de legalidad y proporcionalidad. Sin embargo, desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, como somos la institución garante de derechos, vamos a estar velando y analizando, en el caso de que lleguen quejas y denuncias caso a caso, cómo es que se ha cumplido o no. El decreto tampoco establece la suspensión de otras garantías que forman parte de lo que se conoce como el núcleo duro de derechos. Entendamos esto como la integridad personal, la vida, la prohibición a la esclavitud, tortura. En el caso, por ejemplo, de detenciones, que tienen que ser detenciones siguiendo criterios internacionales, establecidos en las reglas de Mandela, por ejemplo,
o en los mismos principios interamericanos sobre personas privadas de libertad. Esas son algunas preocupaciones dentro de la aplicación del decreto. Ya se mencionaba también el tema de criminalización de la pobreza. Y otro aspecto que creo que es importante, Renato, colegas, comisionados, es el tema de el uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes, de los 1000 agentes que vayan a estar aquí en Tegucigalpa y de los 1000 agentes que vayan a estar en San Pedro Sula y de toda la policía en general, porque el decreto no faculta para limitar, por ejemplo, el derecho a la vida o la integridad personal. Hay que tener muy claro que en un contexto donde no tenemos una ley sobre uso proporcional de la fuerza, se rige de forma supletoria por otros principios que en primera instancia no deberían suponer un ejercicio arbitrario del funcionario policial. Ese contexto, sumado al escenario de que quizás por temor la población, organizaciones no puedan estar presentes en estos lugares durante se ejecute el toque de queda, nos alerta a nosotros como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para estar atentos y prestos a cualquier denuncia y persona que diga, mire que cuando yo estaba en el toque de queda, estaba con unos amigos, estábamos en mi casa, la policía entró, no se presentaron, no hicieron esto y esto y esto. El Comisionado Nacional va a estar ahí para atender quejas y denuncias de toda la población que se sienta agraviada en la ejecución de este decreto y que no haya sido aplicado correctamente. Y otra preocupación es la falta de enfoques diferenciales. Creo que un ejemplo claro de esto es que el día de hoy todos los que estamos sentados en este panel somos hombres, ya adultos, de cierta forma con muchísimos privilegios, y que la aplicación de este decreto no debe no solo no criminalizar la pobreza, sino también, por ejemplo, trabajadores más allá de gasolineras, call center, médicos que trabajen en jornadas nocturnas, que lleguen a su casa, también personas de la comunidad LGBT que trabajen brindando servicios sexuales o que trabajen en estos escenarios, no deben de ser criminalizados injustamente. La comunidad transexual, por ejemplo, se ve seriamente afectada en su relación con el accionar policial y algunas de las quejas que recibimos en el comisionado reflejan estas circunstancias. Entonces, este decreto en esencia no debe de ser esa carta blanca para tratar al ciudadano independientemente de la colonia donde viva o hacia dónde se dirija o de dónde salga, de forma arbitraria, injusta y discriminatoria, sino en todo momento en el marco del respeto a los derechos humanos. Y la última preocupación que quisiera apuntar es en cuanto a el lugar donde estarían detenidos. Ya mencionaban en este espacio en la mañana algunos lugares donde van a estar detenidos divididos por si se ha cometido un delito, si ha cometido una falta, si es un menor de edad o si es miembro de la población LGBTIQ. Sin embargo, cuando el proceso llega a una instancia judicial, el detenido va a ir a dar a un sistema penitenciario que también está en calamidad y está en escombros, que están centros penitenciarios en hacinamiento y con muy poca seguridad también. Entonces, la reflexión de todo este cúmulo de escenarios desde el Comisionado Nacional es que, si bien es cierto, las medidas que se han adoptado o que se van a empezar a adoptar el día de hoy por la tarde son necesarias y en principio no son inconstitucionales ni incompatibles con las garantías internacionales a las cuales se ha obligado el Estado, deben de ser reforzadas con otro tipo de medidas, porque la represión y la creación de un Estado policial o la persecución del delito por sí mismo no va a generar resultados a largo plazo que sean sostenibles. Ya Renato, al moderar, decía, bueno, ¿y qué va a pasar después de los 30 días? ¿Vamos a extender otros 30 días? ¿Qué va a pasar? Algunos televidentes muy acuciosamente preguntaban, ¿qué va a pasar si las estructuras criminales se mudan de un sector o de una colonia hacia otro? La reflexión final es que entonces todas estas medidas de corte un tanto represivo deben de ser acuerpadas y acompañadas con medidas integrales, sociales, para que tengan efecto y resultados a largo plazo. Mira, y en eso debemos de ser sinceros los medios de comunicación. Es decir,
el transformar esto va a depender de las condiciones que el mismo Estado le crea a la gente. Si la gente vive en condiciones diferentes, no tendrá necesidad de huir del país, no tendrá que enredarse con redes criminales. En lo absoluto, los niños no tendrán necesidad de ser cooptados por redes criminales. Es que el país debe transformarse. El país debe generar riqueza y saber distribuir esa riqueza. Y distribuir esa riqueza y generar riqueza pasa por el combate a la corrupción. Ya ese asunto no es estrictamente de la policía. Yo eso, y estoy seguro, abogado Chinchilla, que usted lo tiene claro también, que para que esto mejore, para que la gente se sienta más segura, para que la gente deje de huir, para que la gente esté más segura y fácilmente no sea cooptada por las redes criminales, ni los niños ni los jóvenes, el Estado debe procurar crear riqueza para distribuirla y que vivamos mejor en Honduras, crear oportunidades, debe tener políticas públicas que generen empleo, que venga inversión nacional, extranjera, más para generar empleo. Y ese asunto yo lo tengo claro, no es asunto estrictamente de la policía. Es el Estado que debe reaccionar integralmente. Es así como vamos a combatir muchos de estos flagelos. De eso estamos totalmente convencidos. Ahora, pedirles un trabajo eficiente que implica riesgos para su vida, respetando los derechos humanos, porque ellos han sido formados para eso, para velar por nuestra seguridad, nuestros bienes, arriesgar sus vidas con los criminales, pero sin violentar los derechos humanos de los criminales. Imagínate qué tarea tan difícil y complicada, pero esa es la misión de la policía. Claro. Ahora, el comisionado Miguel Pérez Suazo, ¿con qué sentimiento va usted hoy con sus unidades a aplicar estas medidas? ¿Con el sentimiento que va a una colonia de pobres, que se está atacando a los pobres, o qué es lo que prima en usted cuando está a punto de iniciar esta nueva jornada que el Estado, por la emergencia que tiene, ha decidido suspender garantías? Bien, es importante manifestarle a la población hondureña que los sitios que se han considerado para estos estados de excepción han sido debidamente cotejados bajo los parámetros de inteligencia, mapeos de calor y principalmente aquellos lugares donde estas estructuras criminales pernoctan y tienen básicamente esos espacios de confort. Y es de allí donde ellos se desplazan hacia otros lugares a cometer ilícitos y regresan nuevamente, porque allí ellos tienen pues esa seguridad de que definitivamente están protegidos, porque la población en primer lugar no se atreve a denunciarlos por el temor, y nosotros como Policía Nacional lo que queremos es cortar esos movimientos que han tenido estas maras de estructuras criminales, de maras y pandillas, porque yo les soy sincero, en mis 30 años de ser oficial de policía, por primera vez vemos una voluntad política para contrarrestar este flagelo. Todo el mundo habla de la extorsión, todo el mundo dice, por lo menos algún familiar ha tenido vínculos relacionados a la extorsión, pero nosotros mismos hemos permitido que ese flagelo vaya aumentando. ¿Y por qué? Le digo yo conozco situaciones donde mujeres embarazadas, niños menores de edad son los encargados de ir a recoger la cuota de la extorsión. Y porque estas mujeres embarazadas o estos niños o estos menores son utilizados por esas estructuras criminales para cometer este tipo de delitos. Es allí donde nosotros vamos a enfilar también esas baterías. Más sin embargo, este es un trabajo integral, no es un trabajo exclusivo de la policía. Aquí tenemos que sumarnos completamente toda la institucionalidad del Estado, porque también, no solamente en la parte operativa, tenemos que cortar esos flujos de dinero, a dónde van a parar, qué se está haciendo definitivamente con las cantidades de dinero que se están proveniendo de esas estructuras criminales que se están alimentando a través de la amenaza, de la intimidación y de la violencia, de conseguir estos lucros destinados para fortalecerse principalmente ellos como estructura criminal y
eso es lo que ha llevado a que se decrete estos estados de excepción. Nosotros estamos pidiéndole a la población colaboración en el sentido de que la policía no va a ir a interrumpir esa libre locomoción, esas garantías constitucionales que ya como ser humano el Estado le confiere y tiene derecho como persona, como ser humano. Pero definitivamente queremos atacar esas estructuras, y con esas estructuras criminales es donde la policía pues definitivamente actuará de forma concreta y específica particularmente. Interesante reflexión y la que hacías también, abogado Luis Chinchilla. Miren que las últimas sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras tienen que ver con la comunidad LGTBI. Así que todos somos iguales. El respeto es para todos, para el obrero que trabaja en una estación bomberil de gasolinera, para la enfermera, para el enfermero, para el médico, para cualquiera que se moviliza en la noche por sus trabajos. Todos somos iguales, pero hay que hacer conciencia, sobre todo por esa actitud machista y contraria a la gente de la diversidad sexual que históricamente hemos tenido. Hacer conciencia, yo sé que la hacen a los policías, pero sobre todo en ese aspecto, a tratar con respeto a la gente de la comunidad LGTBI, partiendo de que las últimas condenas contra el Estado de Honduras han sido por actos ilícitos cometidos contra esta gente o contra estas personas. No quiero ser discriminativo como expresión, contra esta comunidad, y como sus trabajos generalmente son en horas nocturnas, tienes toda la razón en la protección, sí. Si me permite solamente hacer dos breves apuntes sobre eso. El caso que usted menciona es el caso Vicky Hernández versus Honduras, que de hecho es una ex defensora de derechos humanos y trabajadora sexual que fue asesinada la noche del 28 de junio, amanecer 29 de junio, cuando regresaba de trabajar hacia su hogar en San Pedro Sula. Recordemos que en ese momento había una situación de toque de queda, un estado de excepción por situaciones diferentes debido al golpe de Estado, claro está, pero la reacción de la policía y de los militares, quienes estaban en control de las calles en ese momento, fue disparar. Entonces, luego de un proceso fallido de investigación a nivel interno que terminó con una condena internacional para el Estado, se condenó al Estado por no respetar el derecho a la vida y la integridad de Vicky Hernández en la noche del 28 de junio, amanecer 29. Y la siguiente reflexión breve es respecto de los recursos que también tiene a la disposición la ciudadanía, porque el estado de excepción no puede limitar el debido proceso. Y el recurso, por ejemplo, de habeas corpus o la garantía constitucional de habeas corpus, que es un recurso fácil, sencillo, que se puede presentar ante cualquier juez para determinar la legalidad o no de una detención, también está a disposición de los ciudadanos y de las madres, de los padres cuyos hijos hayan sido detenidos en ese momento, para saber la legalidad de ese estado de su detención y si han sido víctimas también de tortura o algún tipo de trato cruel e inhumano. Es decir, con todo y sus imperfecciones, y pese a estas medidas de suspensión temporal de las garantías constitucionales, el Estado de Derecho sigue funcionando. Así es. Y cualquier denuncia ya sabe usted dónde hacerlas. O en instituciones como el CONADE o al Ministerio Público, para que se proceda con la investigación y al final, si cabe, un juez determine responsabilidades o no. Por eso el llamado también desde aquí, ya no solo es a la cúpula, sino a todos los policías que nos ven, que en este tipo de coyunturas como la que inicia hoy, hay más riesgos de cometer errores. Hay más riesgos de cometer errores. Y al final los errores, quienes los pagan, son los que lo cometen. Sabemos los riesgos que ustedes van a correr todos estos 30 días. Lo sabemos, porque de repente se van a enfrentar a una red criminal bien armada. Sabemos los riesgos, pero en la medida de lo posible y con la formación que tienen, que prevalezca siempre el trabajo de respeto a los derechos humanos. El único que viola derechos humanos es el Estado. El delincuente no viola derechos humanos, imagínense. Tienen que trabajar con esa concepción internalizada correctamente en el cerebro y en el corazón. A ser valientes en su trabajo, pero respetando los derechos humanos por un fin supremo que tiene el Estado: combatir las redes criminales
orientadas hacia la extorsión y otros delitos que están afectando seriamente al país. Bueno, la producción me indica que solo tengo 30 segundos, así que le doy la oportunidad al ministro de Seguridad, el general Ramón Savillón, solo para que me responda. ¿Criminaliza a los pobres esta decisión del gobierno? De ninguna forma, nosotros más bien estamos liberando a esa población porque los han convertido en esclavos. Me gustaría que alguien vea las violaciones que hay ahí. O traerme este niño, o este niño tira a cobrar una suma extorsiva u otros delitos que se dan, o también por la casuística de la Villanueva, miren cuántos muertos había en un foso. Entonces es liberar y que esas personas ya no sean esclavas de estas estructuras criminales y que ejerciten sus libertades en forma pacífica y desarrollo de todas sus actividades de forma normal. Gracias, señor ministro. Gracias al director, a los comisionados por estar presentes esta mañana aquí en Frente a Frente y al CONADE también.